Bueno, vamos a empezar. Primero, como siempre, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al plano espiritual superior la inspiración necesaria para llevar a cabo la clase de la forma más productiva posible. Les pedimos la asistencia para que sea productiva tanto para encarnados como para desencarnados. Pedimos la asistencia de Jesús y de Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Sí, sí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver la pregunta número 4, que dice, en el mundo atómico, ¿existe el átomo simiente, génesis de vida? En caso de ser así, ¿qué relación guarda con el periespíritu y con la reencarnación? Bueno, lo escrito hoy es muy corto, así que lo voy a leer primero todo de corrido y, y después lo vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Por lo general siempre leo párrafo por párrafo y lo vamos desmenuzando, pero esta vez es muy corto y prefiero leerlo todo de corrido, pausado y después lo analizamos. Dice, bueno, repito la pregunta. En el mundo atómico, ¿existe el átomo simiente, génesis de vida? En caso de ser así, ¿qué relación guarda con el periespíritu y con la reencarnación? Y la respuesta que dieron los espíritus el 11 de mayo del 92 fue, sí existe, nutrido del principio vital y desarrollando una energía de características eléctricas que al unirse a las unidades de memoria del periespíritu da origen a organismos vivientes. La unión se hace de acuerdo a un plan preestablecido. Lo dicho rige para los distintos mundos por los que debe pasar el espíritu. Es decir, que básicamente contamos con los mismos elementos que combinados de distintas maneras y utilizando distintos procesos, dan resultados diferentes de acuerdo a la ley natural, sea en la Tierra o en otro planeta. Y la relación con el periespíritu es estrecha, ya que es parte constitutiva del mismo, utilizando para transmitir la memoria de la especie y de la organización corporal. Es decir, que interviene en la formación de la célula reencarnatoria, que da la posibilidad de nuevas vidas, colaborando, por supuesto, en la formación celular del feto. Trabajo realizado por el periespíritu, del que este átomo simiente, génesis de vida, no puede estar ajeno, pues esta es su tarea. Y por último dice, este átomo de constitución compleja está integrado por partes aún más pequeñas, positivas y negativas, que se movilizan y agrupan para un fin determinado. Bueno, yo escribí como agregado al principio, voy a leer esto, después ya vamos a ir analizando. Que el átomo simiente es el que permite darle vida al cuerpo. Sabemos que el cuerpo material expresa la forma y contextura del espíritu. Entonces, para poder darle al cuerpo material dicha forma, hay que moldear el periespíritu y el elemento espiritual. Para poder hacerlo es el átomo simiente. Es la partícula divina, es la que se crea en el momento en que se crea el espíritu. Esto nos da a entender que esta partícula es más sutil que el periespíritu, es de quinta dimensión. Es el elemento en donde está contenida toda la información para evolucionar. Es la partícula perfecta de la creación, se crea junto con el espíritu.
Bueno, el átomo simiente no es como el átomo como lo concebimos en el plano Tierra, ¿sí? Es una chispa divina. Siempre hablamos de la chispa divina. Y sabemos que el espíritu, cuando se crea como ser consciente, se crea en dos naturalezas, porque Dios parte de dos naturalezas. O sea, Dios es uno y de él parten dos naturalezas, que es la espiritual y la material. La espiritual es el intelecto, la conciencia. Y la material es esa chispa divina, que es la primera unidad que tenemos creada por Dios, por la inteligencia suprema, por el principio de todas las cosas. Es creada para poder tener la constitución material para poder ir desarrollando lo que es el principio intelectual, que es el espíritu. Y esa está creada fue creada en el mismo momento que el espíritu, es de quinta dimensión. Si bien el principio es material, es de quinta dimensión. Esa chispa divina es la que va a ayudar al perispíritu a ir formándose. No sé si vos sabés lo que es el perispíritu. ¿Tenés idea? Tengo idea. Sí. Bien. Y el perispíritu es el que le da forma al espíritu, por decirlo de alguna manera. O sea, el espíritu es una chispa de inteligencia rodeada de un cuerpo semimaterial que es el perispíritu. Entonces, estamos hablando de la conciencia, que es el principio intelectual, y hablamos del perispíritu, que es del principio material. Pero el perispíritu es de cuarta dimensión. Se puede conectar tanto en quinta como en tercera. Es un intermedio. Entonces, si es de cuarta dimensión, ¿qué es lo de quinta? Tiene que haber un principio material que sea de quinta dimensión. Y esa es la chispa divina, el átomo simiente. Es, es la partícula perfecta de la creación. Porque siempre que vemos el perispíritu no es perfecto. Si bien tiene características superiores al cuerpo material, pero no es perfecto porque es un reflejo de nuestra evolución. En la medida que nosotros vamos evolucionando, el perispíritu se empieza a ser más ligero, más volátil. A pesar de que nosotros no lo vemos y pensamos que es volátil, en el estado evolutivo que estamos todavía es denso. Los espíritus superiores que todavía siguen conservando un perispíritu, ese perispíritu es más volátil, porque está constituido de una forma distinta, gracias a la calidad de los pensamientos que tiene uno. Entonces, ¿el átomo simiente existe? Sí existe. Es de quinta dimensión, igual que el espíritu, porque es creado en el mismo momento que fue creado nuestra conciencia, nuestro principio intelectual. Conciencia vamos teniendo después. Y es perfecta porque es la unidad básica que contiene en germen todo lo necesario para llegar a la perfección. Sería imposible llegar a la perfección si no tuviéramos un átomo simiente, si no tuviéramos una chispa divina en donde esté alojado todo- todos los componentes necesarios para llegar a la perfección. No podemos fabricar desde la nada, desde lo que no existe. Entonces, si es posible llegar a la perfección, entonces existe la,
existen los componentes necesarios. Uno dice, no, pero a mí me faltan cosas. No falta nada. Lo que falta es descubrirlas. Están ahí. Están desde el primer instante. En el átomo simiente está todo alojado. Hay que empezar a descubrirlo. Entonces, ese átomo simiente lo que hace es darle información al perispíritu para que el perispíritu empiece a fabricar la forma. La forma del perispíritu se basa en la información que le da el átomo simiente. Y depende de nuestro estado evolutivo de conciencia, es como el átomo simiente va a poder empezar a trabajar. No, no puede trabajar desde lo que no está descubierto. Por eso es que tenemos que practicar con nuestras distintas encarnaciones, ir adquiriendo experiencia a través del análisis, de la meditación. Y voy a seguir leyendo. Al principio dice, sí existe, nutrido del principio vital y desarrollando una energía de características eléctricas. Es una chispa divina, tiene características eléctricas. Yo me hice una anotación que dice, o sea, que desarrolla energía, pero no como la concebimos en el planeta Tierra, ya que la energía en el planeta Tierra es electromagnética. No es lo mismo. Estamos hablando de una energía, por ejemplo, el fuego es energía, el átomo simiente es una chispa divina, es el fuego divino, pero es una energía que no quema, porque no se manifiesta de forma material, se manifiesta de forma espiritual, de quinta dimensión. Aquellos que, por ejemplo, hay espíritus que dicen, me quema, me quema toda esa energía de los espíritus superiores. En realidad no lo está quemando. Lo que pasa es que agobia toda esa superioridad y, y sienten que los aplasta, pero eso está en la mente de los espíritus inferiores. Es lo que ellos creen y como el espíritu crea a través de su pensamiento, es lo que van a vivir. Es como aquel que desencarna y como pensaba que cuando desencarnamos ya se acaba todo. Y la verdad es que no se acaba todo, entonces cuando desencarnan, siguen teniendo conciencia, siguen viviendo, su espíritu sigue viviendo, y dicen, no, entonces no me morí. Y viven esa realidad, porque está en sus mentes, está en su conciencia, en la manera en que lo conciben. Pero en realidad no sigue viviendo materialmente. Después dice, seguía diciendo que al unirse a las unidades de memoria del perispíritu, da origen a organismos vivientes. ¿Esto qué quiere decir? Que esa chispa divina, el átomo simiente, le da información al espíritu para ir moldeándose, al perispíritu. Le da la información para ir moldeándose y la forma que toma el perispíritu va a ser la forma que vamos a tomar después nosotros en el cuerpo material. Porque sabemos que el perispíritu es el reflejo de nuestro cuerpo. Es más que eso. En esta encarnación es el reflejo de nuestro cuerpo, ¿no? Porque está moldeado en esta encarnación de esa forma. El perispíritu también tener la función de disco rígido, guarda todas las encarnaciones anteriores. El átomo simiente después, dependiendo de cómo se tiene que manifestar el perispíritu,
le da la información al perispíritu de mostrate como la encarnación anterior, mostrate como en esta, dependiendo de la productividad del momento. Hay veces que se tiene que mostrar como era en la última encarnación para que lo reconozcan los familiares que todavía siguen viviendo en el plano terrestre. Y hay veces que se tiene que mostrar de otra forma, porque se tiene que comunicar como el ser que era hace 3000 años, porque no tendría sentido si se comunica como el último cuerpo que adoptó. Y esas directivas se las va dando el átomo siguiente. ¿Quién le da también? ¿Quién le da esa capacidad al átomo siguiente? Es el espíritu, la conciencia. No va a trabajar de forma perfecta ese átomo si el espíritu que está unido a él no está desarrollado totalmente. No llegó a la perfección, no se puede ese átomo manifestarse perfectamente. Se va a ir manifestando en la medida que nosotros, como ser conscientes, vayamos evolucionando y adquiriendo experiencia, adquiriendo conocimiento. Bien. Y después dice, la unión se hace de acuerdo a un plan preestablecido. Y bueno, y mi anotación dice, acá estamos hablando del plan encarnatorio. Esta es la parte en que junto con los guías se forman las aptitudes y efectos físicos, los cuales van a efectuar también, van a afectar también a la psiquis, impidiendo, impidiendo que uno pueda desarrollarse plenamente o que el cuerpo se desarrolle de forma de permitir expresar todo el potencial del espíritu en ciertos aspectos. Entonces dice, la unión se hace de acuerdo a un plan preestablecido. Es el plan encarnatorio. Eh, nosotros, el átomo simiente le va dando información al periespíritu para irse moldeando, pero todo ese plan se hace conscientemente. Lo hace el espíritu, su conciencia, o sea, él mismo. El átomo simiente como principio material capta la información que le da la inteligencia, el espíritu, y empieza a actuar, y empieza a moldear el periespíritu para que se adapte a la encarnación que va a adoptar en un futuro, con las virtudes y los defectos que sean necesarios para su evolución. Eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Y después, lo que sigue diciendo, que dice, lo dicho rige para los distintos mundos por los que debe pasar el espíritu. Es decir, que básicamente contamos con los mismos elementos que combinados de distintas maneras y utilizando distintos procesos, dan resultados diferentes de acuerdo a la ley natural, sea en la Tierra o en otro planeta. Y mi aclaración es, sabemos que en lo que se pudo descubrir hasta el momento, en todos los planetas se encuentran los mismos componentes que tenemos nosotros en nuestra tabla periódica, y también sabemos que no conocemos todas las combinaciones. Según el planeta, las combinaciones se producen según la necesidad material. También el átomo simiente trabaja según su estado evolutivo, el cual se lo va a dar el principio inteligente, que somos nosotros, dándole al periespíritu la contextura. El periespíritu tiene una contextura material, semimaterial, pero tiene una materialidad que se adapta también al planeta en donde va a reencarnar.
porque el perispíritu también tiene que tomar fluido cósmico del planeta en donde se va a alojar. Y así es como va a poder conformar el cuerpo. Si no, no lo podría conformar. Si el perispíritu que tenemos en este momento lo llevamos a otro planeta, en donde la contextura es distinta, no lo podemos moldear al día de hoy. Uno dice, "Ay, yo quisiera estar en planetas superiores, en donde reina la paz y la felicidad". Pero la verdad es que físicamente no se puede, porque el perispíritu no lo va a soportar, no tiene la capacidad para poder adoptar la forma necesaria para esos mundos. Y la manera que lo puede hacer es desarrollando su intelectualidad, sus valores morales, de moralidad. Entonces, ahí el átomo simiente, a través de ese desarrollo intelectual, va adquiriendo las propiedades que las tiene ocultas, las tiene tapadas. El átomo simiente las va a poder ir descubriendo. Y en la medida que las va descubriendo, puede utilizar esa información para darle la forma que necesita el perispíritu para esos mundos superiores. Pero mientras tanto está oculto, y el átomo simiente no puede hacer nada de lo que hasta ese momento no tenga descubierto. ¿Y quién es el que lo descubre? El espíritu, el principio intelectual. Es medio complicado entenderlo. Esto es para analizar. Yo después, si me lo piden por WhatsApp, yo les paso lo que tengo escrito para irlo leyendo detenidamente, porque es medio complicado. Entonces, para entender así a grandes rasgos, tenemos el, el, el- perdón, tengo el, el espíritu. Bueno, no escribí como yo escribí en la tableta, pero tengo el espíritu que está en quinta dimensión y el átomo siguiente, ¿no? Bien. Átomo siguiente. De acá bajamos, tenemos el peri, el, y- y el perispíritu está en cuarta dimensión, y es necesario que esté en cuarta dimensión, porque gracias a eso tiene la capacidad de poder conectarse con sus inmediatos, que es la quinta y la tercera. ¿Y cuál es la tercera? Es el cuerpo material. Y este está en tercera, que es lo que vemos y oímos. Entonces, está el espíritu y el átomo siguiente en quinta dimensión, creados por la inteligencia suprema, creados por la causa primera. De ahí, entre el átomo y el espíritu, le dan forma al perispíritu, le dan las directivas para que pueda tomar la forma. El perispíritu no tiene inteligencia, la tiene el espíritu, pero el espíritu de alguna manera
le tiene que decir al perispíritu cómo hacerlo. El espíritu, al ser del principio intelectual, ¿cómo se comunica? O en un nivel más abajo, siendo que están en dos, digamos, reinos distintos. Porque el espíritu está en el principio intelectual, pero el perispíritu es del principio material. Entonces, ¿cómo hace el espíritu? Se comunica con su par de quinta, que es el átomo simiente, con la chispa divina. La chispa divina, al ser del principio material, le puede pasar las directivas al perispíritu, que es del principio material, y el perispíritu le da la forma al cuerpo material, que es del principio material. Acá podemos entender un paso más de cómo es, cómo está compuesto el perispíritu, de qué manera se maneja. Uno hasta por lo general lo que entiende es que existe el espíritu en quinta, el perispíritu en cuarta, cuerpo material en tercera. Pero nunca hablamos de esa chispa divina. La verdad es que uno no se pone a pensar en eso y piensa que el espíritu le dice al perispíritu y no lo puede hacer de forma natural. Y bueno, acá está la explicación técnica de cómo sería. Y después decía, la relación con el espíritu es estrecha, ya que es parte constitutiva del mismo. La relación con el perispíritu es estrecha, ya que es parte constitutiva del mismo. Claro, el perispíritu forma parte de esa chispa divina. Después, utilizando para transmitir la memoria de la especie y de la organización corporal, es decir, que interviene en la conformación de la célula reencarnatoria, que da la posibilidad de nuevas vidas, colaborando, por supuesto, en la conformación celular del feto. Una vez que el perispíritu ya está conformado, ahí ya le puede dar forma al feto, bueno, eso va a ir desarrollando. Trabajo realizado por el perispíritu, del que este átomo simiente, génesis de vida, no puede estar ajeno, pues esta es su tarea, la reforma, ¿no? Bueno, y ahí estaría la clase de hoy. En tiempo, en minutos fue media corta, pero la información es para analizar bastante. Yo creo que hoy, para poder tomar la dimensión de esto, para poder asimilarlo, naturalizarlo, hoy si es la primera vez que lo escuchan, por lo menos yo la primera vez que lo escuché, no lo pude naturalizar, darle forma en mi cabeza. Esto es para analizar, para meditarlo, pero una vez que uno le da forma, puede entender bien el mecanismo del universo. Uno puede estar más consciente de que todo, todo, cuando vemos un efecto, todo efecto que vemos, todo viene de un porqué. Y hay un porqué que es que ya está establecido, hay leyes, no podemos escapar de esas leyes. Entonces, queremos evadir algo, es imposible porque todo se graba de una forma natural. No estamos condenados, porque así como uno graba algo mal hecho, después lo puede arreglar. Todo se puede revertir. Pero es importante conocer esto
Si bien acá no estamos hablando de moral ni nada, estamos hablando de algo técnico, pero uno puede aplicar mejor la moral conociendo la técnica, porque acá podemos ver por qué hacer las cosas bien tiene eh, buen provecho y hacer las cosas de forma incorrecta, no voy a decir mal, de forma incorrecta, eh, no tiene buen provecho, porque no es porque Dios lo quiso así, porque Dios se empecinó y dijo, va a ser así. No, hay un principio y hay que respetarlo. Pero cuando conocemos cuál es el principio, entonces nos da una cierta tranquilidad para cuando tenemos que pasar por los avatares de la vida, tomarlos de una mejor manera, más tranquilo. Y esa tranquilidad va a hacer que podamos trabajar mejor, además. Porque no solamente vamos a estar más tranquilos, sino que vamos a poder pensar bien y vamos a poder sacarle más provecho a la encarnación que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Sí. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si tiene alguna duda, quiera preguntar, puede hacerlo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, 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 ahí, más tarde. Después, hola, buenas tardes. ¿Eso sería principio vital o fluido vital? El principio vital o fluido vital es lo mismo. Yo lo que estoy hablando es de principio material. La chispa divina es el germen del que siempre hablamos, de que en germen tenemos todo lo necesario para llegar a la perfección. Pero ¿cuál es ese germen? Bueno, es esa chispa divina. Eh, es ese principio material que está unido al principio intelectual del ser, que es creado en el mismo momento ambas cosas. Cuando somos creados como seres conscientes, se crean las dos partes, porque es necesario tener las dos. ¿Se entendió, verdad? Que principio vital o fluido vital es lo mismo. Es, El principio vital no sería, el principio vital no está en todos lados, o sea, el claro, principio vital sería eh, eh, todo lo que, todo lo que hasta nuestros ojos no ven. Ahora, claro, el fluido vital es otra cosa, porque el fluido vital es cuando la persona, cuando nacemos, Dios sí. nos da cierta cantidad, tomamos cierta cantidad de fluido vital. El fluido vital es lo que nos da la vida. Son dos cosas distintas. Entonces, como principio vital, como vos lo ves, el principio vital sería el átomo simiente. Exacto, exacto. Por Es una ejemplo, cuestión de palabras nada más, pero en realidad lo que vos estás claro, explicando, sí, ahora lo entendí. sí, O sea, el átomo simiente es el principio vital. claro, Cuando vos hablas del periespíritu y del cuerpo material, eso sería el fluido vital. claro, el fluido vital es el que toma de su propio perispíritu, el, el ser material, o sea, nosotros en 3D, El espíritu tomamos encarnado sería. para poder encarnar, toma, el perispíritu toma fluido vital de sí mismo y además toma fluido vital del planeta en donde va a habitar para poder constituir el cuerpo material. Y toma una cierta cantidad y esa es la que va a tener para toda la vida. Por eso cuando uno lleva una mala vida, la gasta y después
no lo puede revertir. Lo que puede hacer es empezar a tener una buena vida y empezar a controlar un poco más ese gasto, digamos, ¿no? Para no terminar la existencia antes de lo previsto. Sí, exacto. Sí, bien. Pero, claro, está el fluido, pero después el principio vital también Mm, se puede aplicar a todo el universo. Yo lo que hablé es del germen, que sería el principio vital, pero del ser. Principio vital también tiene el planeta Tierra. El planeta Tierra, para crearse primero, se tuvo que haber creado de algo. Primero era una nube, todo eso. Pero los planetas también tienen ese principio vital. La, eh, ¿Cómo se llama? Las galaxias también tienen principio vital. Se tuvieron que crear desde un principio material. Así todos tienen principio vital, porque si no parece como que el principio vital tuvieran nada más que los seres intelectuales. No, el principio vital también lo tienen los planetas, las galaxias. ¿Se entiende? Las estrellas, el sol, que llega un momento que el sol va a cumplir su ciclo y Sí, va a después exacto. a formarse otras cosas, pero va a tener su Mm, vencimiento. Y que nosotros, que nuestro cuerpo, cuando terminamos de gastar, entre comillas, sí, ese fluido vital que trajimos, también mm, termina ahí nuestra existencia para transformarse en otra cosa. ¿Sí? exacto. sí. Sí. Muy linda la clase, muy bien explicada. Uno a veces lo tiene en la práctica y por ahí estos términos así no los Mm, retiene tanto, ¿no es cierto? Así que gracias, Federico. Bueno, gracias, Manu. perfecto. Muchas Bueno, gracias, Federico. Muchas gracias. gracias, Egla. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias a los buenos espíritus que vinieron a asistirnos, a los guías, maestros, a Francisco Javier, el guía de la casa, a Bernardo y Pilar, los fundadores de nuestra sociedad, a Jesús como nuestro guía y gran maestro, y a Dios por permitirnos, porque sin Él nada podría ser. Le damos gracias a los guías encargados de mantener el plafón vital excelso. Esperamos que estas instrucciones le hayan servido tanto a los encarnados como a los desencarnados. Sabemos que los guías encar- encargados de transmitirle conocimiento a los hermanos desencarnados que por falta de conocimiento no pueden escuchar el pensamiento de sus guías, pero pueden escuchar la palabra articulada. Ellos son traídos y se nutren de estas informaciones, las cuales despiertan su conciencia y nos hacen ver en el estado en que se encuentran. Esperemos que a ellos también les haya sido productivo. Vamos a pedir por todos los hermanos encarnados y desencarnados necesitados de ayuda, que las energías que se han reunido en este espacio sean llevadas hacia ellos, a todos los necesitados que tenemos anotados en nuestros cuadernos de oraciones, a los centros de ayuda, hospitales, asilos, centros de beneficencia, y así a todo aquel que lo necesita.
que los guías puedan cumplir con ese trabajo que tan a gusto hacen. Que así sea. Bueno, entonces, por hoy hemos terminado. ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. La pregunta del miércoles que viene, ¿verdad? Son dos. ¿Todos los seres humanos tienen necesidad de reencarnar? Y la otra es, ¿a qué se llama reencarnación? Vamos a ir viendo. Si la hacemos extensa a las 5, hacemos solo a las 5. ¿Sí? Que dice, ¿todos los seres humanos tienen necesidad de reencarnar? Bueno, ¿y por qué? ¿No? Tendríamos que hacer. Siempre viene el por qué. ¿Ya cortaste? Bueno, ¿Mm? eh,